A mí esto me parece una oportunidad buenísima de reflexión dentro del entorno evangélico. No solamente para las víctimas, sino también para nuestras familias de alguna manera. Las comunidades religiosas ocurren abusos. Lina, ¿cómo estás? Qué rico verte de nuevo en nuestra mesa segura. Hola Tomás, muy feliz de estar nuevamente aquí, ya cerca a la noche de Navidad, un tiempo pues muy valioso, muy significativo para nosotros los creyentes en Jesús. Y creo que hacer memoria de su nacimiento, es hacer memoria de su sencillez, hacer memoria de cómo Él se acerca a nosotros sin poder, ¿sí? Un bebé envuelto en pañales es lo más vulnerable que hay. Y él, a diferencia, desafortunadamente, de muchas dinámicas religiosas, pues no estuvo buscando el poder, el reconocimiento, las miradas, sino que vino un proyecto maravilloso de restauración, de sanación, de salvación. A mí me gusta mucho recordar al respecto que mientras las personas estaban buscando a Dios en el templo, con la estructura del templo, con el gobierno del templo, Dios estaba naciendo en un pesebre, en un pueblo chiquito, en un caserío pequeño. Así Y es. no estaba naciendo en las ciudades donde nacen los grandes emperadores o los grandes reyes, sino que estaba naciendo en las ciudades donde nacen los campesinos, los trabajadores del día a día. Y eso nos recuerda que Jesús está en la vida cotidiana más sencilla, naciendo. Pero también con nuestro tema me recuerda que Jesús sigue naciendo y en este caso creo que está naciendo muy específicamente en medio de este tiempo con una fuerza muy grande en medio de las víctimas de abuso en espacios de fe. Así Y es. es en lo político específicamente, ahorita en Colombia está ocurriendo algo. Danos una introduccióncita de lo que está pasando en Colombia y tenemos un invitado que nos va a ahondar gigante al respecto. Muy bien, sí. Hoy vamos a abordar un proyecto de ley que a mi juicio es un proyecto de ley muy significativo, un hito histórico en Colombia, que es el proyecto de ley 315 del 2025, que nace en la Cámara de Representantes colombiana y que está en proceso pues, de discusión digamos, en el Senado. Vamos a revisar los elementos, los objetivos de este proyecto de ley que justamente está orientado a hacer justicia y también a buscar de alguna manera reparar a víctimas de abuso sexual en contextos eclesiales, religiosos, y vamos a profundizar los aspectos que allí se van detallando. Hay un versículo que hace poco hablaba con una de las consultantes víctima de esta dinámica y es la bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y puede ser que no sea la justicia que nosotros nos imaginamos, ¿sí? La misma justicia de Dios, porque la justicia humana es imperfecta, pero cada elemento que desde la sociedad, desde la sociedad civil, desde las congregaciones, desde los procesos políticos, desde las ONGs, todo suma, todo lo que ellos vayan haciendo a favor de las víctimas va sumando a esa justicia, ¿sí? A esa justicia que muchos de ellos necesitan, a esa justicia que visibiliza la problemática, a esa justicia que busca también sobre todo prevenir este difícil fenómeno en nuestras realidades, en cada una de las regiones de nuestro país y sabemos que a nivel internacional se da igual. Así que hoy tenemos un gran invitado que conoce mucho de las leyes, que conoce mucho de estos movimientos políticos a favor también de la niñez en Colombia. Y tenemos a Freddy Rivera. Freddy, bienvenido a nuestro espacio de Mesa Segura. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en este análisis de este proyecto de ley 315 del 2025. Lina, muchísimas gracias por esta invitación. Yo te puedo decir, Teo, Tomás lo siento como tan formal.
Teo es perfecto. Teo, yo sé hace muchos años que yo ya perdí mi nombre. Yo ya no soy Tomás Castaño, yo soy Teo. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias, Lina, por la invitación. Es uno de los temas de los que quería hablar y siempre le he dicho a Teo, cuenta conmigo y gracias por esta oportunidad para conversar de este proyecto que si bien hoy se escucha con gran fuerza en algunos medios, aunque no se ha hecho el primer debate, pero es un proyecto que se viene pensando desde hace varios años atrás. Lo recuerdo la primera vez de haber escuchado el proyecto en el 2019, más o menos. No sé si quieres saber un poquito más de todo el tema. Sí, sí. Yo voy a anexar a Nidia, que es una de las víctimas de el abuso en espacios de fe aquí en Colombia. Hace poco estuvimos conversando con ella su caso y Nidia está aquí para contarnos como víctima cómo va sintiendo, cómo va pensando, cómo le va ocurriendo a ella todo este movimiento de la legalidad al respecto de los abusos en espacios de fe, porque es nuevo, es novedoso aquí en Colombia. Eso nosotros hemos venido diciendo como qué importante que esto se dé y qué genial que empiece a ponerse sobre la mesa. Nidia, ¿cómo has estado? Bueno, bien, buenos días o buenas tardes, depende del horario en que nos vayan a ver. Complacida de verdad, dándole muchas gracias a Dios por estar aquí con ustedes, por invitarme a este espacio. Este tema es supremamente importante, no solamente para las víctimas, sino también para nuestras familias de alguna manera y por supuesto para todo el territorio colombiano. Hay algunos países donde ya esto se ha empezado a implementar y creo que es un avance en los contextos clericales y espacios de fe. Sin embargo, hay muchísimo lugar en todo el mundo, en otras naciones, donde esto definitivamente es un tabú, es un secreto, se quiere silenciar y es importante que más países se vayan añadiendo a este tipo de iniciativas que no solamente son reparadoras, sino que además son preventivas. Así es. Son procesos significativos por eso, porque tiene un lado de justicia y el otro de reparación. Porque yo creo que la justicia tiene que ver con resolver dinámicas del pasado, pero la reparación tiene que ver con el futuro, ¿sí? Con cómo vamos a seguir construyendo futuro para que esto no siga ocurriendo. Yo quiero, antes de darle la palabra a Freddy, que es nuestro experto, en mencionar cómo se llama este proyecto de ley para que las personas que quieran buscarlo lo pueden buscar en redes sociales, está en el página web del Congreso. La ley que es la número 315 o el proyecto de ley de la Cámara de Representantes dice así: radicación, proyecto de ley por medio de la cual se crea la Comisión Nacional de Investigación, esclarecimiento de la verdad y la reparación integral a las víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos. Ese es como los elementos claves. Es un asunto de esclarecimiento de la verdad, pero también de la reparación a víctimas, en este caso de manera específica, de abuso sexual en contextos clericales. Esto, nuevamente, como lo decía, es un hito y me parece fundamental ambos aspectos. La verdad siempre ha sido un aspecto clave de la justicia. Muchos han dicho, sin verdad no hay justicia, ¿sí? Porque si vamos a desarrollar procesos de justicia sin conocer realmente lo que pasó o la mayor parte de ellas, pues va a ser digamos, va a ser una justicia bastante quebrantada y por tanto la reparación va a ser de la misma manera. Así que Freddy, cuéntanos cuál es tu lectura de esta ley, qué aspectos quisieras resaltar, si conoces algún antecedente que ahorita nos venías mencionando alrededor de una propuesta o un proyecto de ley como esta. Sí. Bueno, Lina, yo recibí con mucha alegría que ya se había radicado el proyecto. Inicialmente, como les conté, se había hablado, pero no se había hecho un ejercicio de radicación como tal del proyecto. El proyecto se radicó
en septiembre de este año y yo muy feliz también escribí a algunos de los autores para decirles aquí estamos, en qué puedo aportar, en qué puedo ayudarles la experiencia que hemos tenido y he estado en constante comunicación con una de las autoras del proyecto. Pues es un paso gigantesco a la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento, especialmente en contextos religiosos que nunca se ha dado o no conozco en Latinoamérica. Eso es muy importante. La mayoría de casos relacionados con claridad de abusos o violencia sexual se da en el marco de los conflictos o de las guerras, ¿sí? Aún posterior a procesos de paz, como el caso de la Comisión de la Verdad y demás, pero este específicamente en contextos religiosos no se había puesto sobre la mesa. En Australia existe, por si hay un caso muy, muy famoso que muchos de ustedes lo vieron o lo verán, que fue un documental que hizo una cadena muy conocida, HBO en su momento, ahora creo que se llama Max, sobre el caso de los abusos cometidos por Hillsong, por personas de esta iglesia en Australia, que llegaron a una comisión similar en Australia y tuvieron que comparecer, en este caso un señor llamado Brian Houston, si no recuerdo, si no recuerdo mal su nombre, para responder por casos de abuso de su padre que pertenecía a una iglesia que se llama Asambleas de Dios en Australia. En la comisión se escucharon sus declaraciones y la comisión falló en este caso diciendo que hubo un ejercicio casi de encubrimiento y de mala atención a las víctimas en el caso de Asambleas de Dios en Australia. Luego, pues, Brian Houston por un juzgado allí en Australia fue eximido, digamos, del proceso. Pero sí se dieron muchas claridades del mal manejo que dio en ese momento la comunidad religiosa. Ahora, frente a este proyecto, creo que tengo un sinsabor, porque el proyecto se plantea como una comisión transitoria, o sea, una comisión solo de 5 años para buscar la verdad de algunos casos específicos en entornos religiosos. Y creo que yo quería que fuera más, que fuera permanente, ¿sí? Necesitamos una comisión permanente, pero creo que podría ser un primer paso. Hasta el momento no ha tenido el primer debate. Yo lo que proyecto es que no va a ser debatido. Seguramente si logra un debate, llegaría, está en comisión primera de Cámara. A ver, para darles un contexto de pronto a los que no conocen, este proyecto, los proyectos se clasifican en distintos tipos. Este proyecto están leyes ordinarias, ¿sí? Otras que son modificaciones constitucionales, y este es un proyecto de ley ordinaria que tiene 4 debates, 4 discusiones en en la Comisión Primera de Cámara, luego a Plenaria de Cámara, luego Comisión Primera de Senado y luego Plenaria de Senado. O sea, tendría que tener 4 debates para que se convirtiera en ley. Hasta el día de hoy, que se radicó en septiembre, no va a tener el primer debate. Si no surte los 4 debates de aquí a junio del 2026, el proyecto se archiva, se hunde, ¿sí? ¿Eso qué implicación tiene? Pues efectivamente que el proyecto no se va a dar. Yo, con el ambiente político que tenemos en este país, previo a elecciones, seguramente no va a ser debatido. Si alcanza un debate, estaría bien interesante pues para ponerlo sobre la mesa para las próximas legislaturas. Sin embargo, por ahora está, digamos, aún a espera de su primer debate. Pero ¿qué pasaría si no pasara, si no se hiciera un debate y si se archivara? Pues se vuelve a presentar. O sea, no habría problema. Vuelve y se radica en la siguiente legislatura. ¿Cuán importante va a ser es por quienes vayamos a votar puedan apoyar un proyecto como este? O sea, puedan ver la importancia que tiene un proyecto como estos, no solo para las víctimas, esencialmente para las víctimas, sino para la sociedad completa, para la sociedad completa. O sea, esto se tiene que saber en un país donde el 90%, según la encuesta nacional de diversidad religiosa, el 90% afirma ser creyente, sea católico, evangélico, protestante, es creyente. O sea, necesitamos y urge con rapidez poder tener algo como esto. Entonces, por eso reitero, es un sinsabor, pero es un avance. O sea, poder tener una comisión que ponga esto sobre la mesa. Hasta el momento la información que hemos tenido casos de abuso en entornos religiosos ha sido a través de tutelas.
de ir a la Corte Constitucional, que algunos periodistas lo han hecho. Por ahora eso es lo único que tenemos y las víctimas que muy valientes han salido a hablar y a decirlo especialmente en contexto evangélico. Pero, o sea, está pasando, o sea, el abuso y la violencia en entornos religiosos es una realidad, Lina. O sea, esto ya no se puede tapar, no nos podemos tapar los ojos, el sol con el dedo, y ya no se puede hacer. Pues, vería la comisión que los que tienen miedo lo manifiesten el por qué. No entiendo por qué un buen creyente va a tenerle miedo a hablar la verdad. O sea, yo no logro comprender, ¿sí? O hay intereses de X o Y, porque no debe haber miedo por un creyente exponer la verdad. Es una necesidad, es un principio cristiano. Entonces, el proyecto está es un tema que tenemos, esa es la realidad del proyecto. Eh, es un proyecto, como les digo, que es muy similar a lo que se quería hacer o lo que existe ya en Australia. Y bueno, esperemos, de mi parte estaré muy pendiente del tema y aún dispuesto acá a resolver alguna pregunta que ustedes puedan tener. Sí. Que eso, como les digo, no es el único, en Latinoamérica sería pionero en esto, pero Australia tiene uno, Francia tiene otro. El caso de Australia, por ejemplo, es una delegación, es público, es una delegación del rey, en términos, como un ejercicio monárquico, en términos de ponerlo sobre la mesa en el marco de lo público, que ya ha hecho unos ejercicios bien interesantes. Eh, entonces no es una, allá se llama la Comisión Real en Australia, que ustedes lo pueden buscar, se llama Royal Commission en Australia, que es la encargada de hacer todos estos procesos. Ok. Sí, yo creo que uno de los aspectos claves del proyecto, vaya debate, no vaya y luego vuelva a renacer, es que ya hay un reconocimiento de la problemática y de hecho dentro de las definiciones, me voy a remitir al proyecto, ya se establece claramente conceptos como abuso religioso. Por ejemplo, aquí lo definen como toda acción u omisión cometida por individuos, líderes o instituciones religiosas que, abusando de autoridad espiritual y emocional, de confianza pastoral o de rol institucional, constituya delitos de abuso sexual o facilite su comisión y su posterior encubrimiento. Y este va a ser otro concepto clave dentro del proyecto de ley, el encubrimiento. Porque muchas veces, digamos, algunos podrían decir, pues que simplemente denuncie a la fiscalía y listo, pero sabemos que las dinámicas de abuso de poder religioso, de abuso espiritual, no salen a la luz tan fácil porque justamente hay un sistema de encubrimiento y esto va a ser clave para el esclarecimiento de la verdad. No sé, allí Freddy o Nidia, que nos pueden hablar de esta lógica de encubrimiento que ha sostenido esta problemática y que la ley, el proyecto de ley afortunadamente le pone el ojo a esta situación. Yo lo que puedo decir es que tenemos varias, digamos, situaciones contextuales. Digamos, en el caso de la Iglesia Católica, ustedes bien saben, es casi un ejercicio de Estado, ¿no? O sea, el Vaticano es un Estado. En el caso de la Iglesia Evangélica es muy diferente. Entonces, gran parte, digamos, de los hechos de pedofilia o pederastia en la Iglesia Católica están muy ligados a archivos secretos, que además es algo que se empezó a exponer de manera mediática hace algunos años, pero que existe, que es una realidad. Y para acceder a esos archivos, a veces que son como ejercicios de encubrimiento, casi es un proceso gubernamental y jurídico. O sea, no es un tema sencillo. Y lo más terrible es ver cómo en algunos casos estas personas que han sido victimarios continúan ejerciendo su labor clerical. Entonces, el caso de la Iglesia Católica es un caso más complejo, que tiene unas connotaciones jurídicas aún más complejas, pero que ya se ha hecho un avance a través de la Corte Constitucional. O sea, la Corte Constitucional obligó a la Iglesia Católica colombiana a entregar los documentos, ¿sí? Que no ha hecho, que ha dilatado el tema, eso es una cosa. Pero en el caso del mundo evangélico es otro mundo. Porque aquí parece ser que nada está pasando y está pasando muchas cosas. Entonces creo que esta comisión
abre la puerta también de entender la realidad evangélica. Creo que ya se está entendiendo, o creo que ya muchos entendemos la Iglesia Católica un poco el manejo interno institucional, pero la Iglesia Evangélica no. Entonces creo que es una oportunidad para también poner sobre la mesa las dinámicas que ocurren de abuso en la Iglesia Evangélica y ponerle un alto, un alto. El tema de esas relaciones de poder dentro de la Iglesia Evangélica son a veces supremamente dañinas y se ha totalmente invisibilizado, ¿sí? Entonces, reitero, o sea, ¿por qué debemos tenerle miedo? Y los líderes religiosos deberían, aún los líderes evangélicos, yo estoy hablando de un mundo ideal, tópico, ¿sí? De un país utópico, ¿sí? De pronto en Narnia podría pasar, y es que los líderes religiosos se unieran a apoyar una ley como esta, o sea, sería fascinante que dijeran, apoyamos esta ley porque en aras de la transparencia queremos que evalúen nuestros procesos, que evalúen lo que estamos haciendo, que evalúen nuestro liderazgo, no va a pasar, Lina. No va a pasar, amigos, no va a pasar. Entonces necesitamos algo como es. Necesitamos que también se evalúen las maneras en que las iglesias evangélicas están generando espacios de prevención para que estos hechos no ocurran. A mí esto me parece una oportunidad buenísima de reflexión dentro del entorno evangélico, pero no se está dando, gracias a Dios por ustedes, que lo están poniendo sobre la mesa y esto tiene que conocerlo mucha gente. Pero esto se tiene que dar, Lina, o sea, tenemos que ver que las comunidades religiosas ocurren abusos, ¿sí? Nidia es un testigo real de lo que le pasa en las iglesias evangélicas. No son todas, sí, no son todas, pero pasa y puede pasar si no se toman unas medidas concretas de prevención. Entonces, bienvenida a la discusión, aún de los que no están de acuerdo. Me encantaría saber por qué no están de acuerdo. Seguramente el miedo, Lina, Tomás y Nidia de muchos es que, y así muchos lo van a manejar. Mira, yo lo advierto, esto no es una vaina profética. Tengo mis diferencias teológicas con esa palabra, pero a lo que refiero es uno puede pensar que la excusa que van a sacar muchos es que están atacando la libertad religiosa. En absoluto. El proyecto no va a atacar la libertad religiosa, en absoluto, ¿sí? Es claro el proyecto, pero eso va a ser el caballito de batalla de muchos, se los aseguro. El caballito de batalla de muchos de los activistas evangélicos, especialmente de un ala política, van a sacar ese caballito de batalla, ¿sí? Porque cuando se quiere ajustar o cuando se quiere reflexionar al interior de las iglesias evangélicas, sacan el escudo de la libertad religiosa. Y eso en ocasiones no deja ver la problemática real. Y envenenan al montón de feligreses diciéndole esto y no permiten un ejercicio reflexivo interno. Y creo que es muy importante entender eso también. El proyecto, sí, seguramente no es un proyecto perfecto. Yo lo leí, hay cosas que no me gustan de forma. Hay muchas cosas que no me gustan de forma. La manera en que se presentó también tiene pocas probabilidades en un congreso como el actual para que pase. Y va a depender mucho cómo quede el congreso que viene para ver qué posibilidades hay de eso. Yo sería un poco más estratégico en presentar un proyecto como eso, un poco más abierto, deber integrarlo personas de distintas barricadas, ¿sí? Acá hay un gran número de personas de una ala política, hay uno que otro de diferentes partidos, pero aquí el interés más amplio de este proyecto, más que lo vean como un ataque, son las víctimas. O sea, las víctimas necesitan saber la verdad, necesitan saber que su fe es sagrada y hay que protegerla. Entonces, parte de nuestro ejercicio como seres humanos, es un derecho también fundamental en el poder vivir de manera digna, el poder profesar una fe y vivirla con tranquilidad y en paz. Entonces yo, yo estoy con el interés de ver cómo ponemos en discusión esto, o sea, aún sigo soñando con mi mundo utópico. Genial que en las comunidades religiosas hicieran espacios de reflexión sobre estos temas, se pudieran conversar sobre estos temas, evaluaran los tipos de liderazgos que tienen, miraran y tuvieran algunos filtros también de selección aún con los que trabajan con los niños, que están con niños. Claro.
la relación entre, sí, asimétrica entre liderazgos masculinos con mujeres también, y patrones machistas, sexistas, misógenos que pueden ocurrir en comunidades evangélicas. O sea, esto tiene que ser un espacio para conversar entre nuestras comunidades. Puede ser un veto, o sea, esto sería horrible. Sería vivir en un mundo de autoritarismo religioso donde no se puede conversar. Es que tipo de cosas. Entonces, ustedes me ponen a hablar y a mí me apasiona esto, entonces discúlpenme y parece que lo estudié, porque realmente es un tema que me gusta mucho y también he estado muy cerca de algunas víctimas, a estas mujeres valientes de metamorfosis que parecen unas perracas, igual tú, Nidia, y todo lo que está pasando y que muchas mujeres que de pronto hoy nos vean puedan tener el valor y contar lo que está pasando, ¿sí? Y eso no es Dios, es tipo cosas violentas y abusos de estimación pueden convivir. Y mientras estás hablando, Freddy, estoy pensando en varias cosas, en la facilidad que masivamente se junta la iglesia evangélica para encontrar enemigos externos, ¿no? Entonces siempre se va a votar en contra de. No, no voy a mencionar los enemigos externos, yo creo que todos los conocemos, pero es muy insistente y ahí salen y marchan masivamente, ¿no? Pero lo poco acertada que es la iglesia o lo poco rápida para reconocer el enemigo interno, el enemigo del desamor, el enemigo del abuso en espacios de fe. Y lo que decías ahorita me parece muy interesante. No están buscando acabar con la libertad de culto. Sí se está buscando acabar con el abuso dentro de la libertad de culto, porque la libertad de culto es base, ¿no? Es importantísima. También dentro de la libertad de culto se han normalizado discursos, se han normalizado, de nuevo, no son todas las iglesias, no son todos los pastores, pero sí se va notando que hay cada vez más casos que se van trayendo a la luz, que se van saliendo del ocultamiento, tal vez por las redes sociales, tal vez por las conciencias sociales, por las luchas políticas de la mujer, ¿no? Que nos han traído a esta época donde las mujeres logran alzar la voz en medio de un tiempo en el que hay sororidad y en el que hay abrazo, ¿no? O empieza a haber, porque también dentro de la realidad jurídica hay todavía revictimización, todavía señalamiento de las mujeres que denuncian, hay todavía mujeres dentro de las congregaciones que se alejan, se distancian de las mujeres que denuncian abuso. Pero hay un nuevo momento, un momento que se ha venido construyendo desde hace muchos años dentro de esas luchas políticas. Em, También recuerdo que cuando las muchachas de Metamorfosis que acabas de nombrar, alguna vez conversaba con ellas, nos contaban que buscaron apoyo en otros pastores, contando lo que había pasado con ese pastor, con Francisco Jamocó, que en este momento está condenado a 25 años por dos de las mujeres, ¿no? Lo condenaron por dos de las mujeres a las que agredió en un mar de mujeres denunciantes y en un mar de hombres también que sufrieron abuso, no necesariamente sexual, pero sí abuso de autoridad, Emocional. sí abuso emocional, ¿no? Y pues también hombres que acompañan a esta persona que era mi amiga, a esta persona que era mi mamá y sufrió el abuso de este señor. Y fueron a buscar ayuda en otros pastores y lo que encontraron de personas muy políticas, de personas que no vamos a mencionar aquí, pero de personas que tienen mucha fuerza política a nivel del país, que son reconocidas por ser pastores y además por ser senadores, lo que recibieron fue: no hablen en contra del ungido de Dios, porque hay un amiguismo, ¿no? Porque hay una cercanía y también muy posiblemente porque ese amiguismo de esas iglesias grandes entre esos pastores
les significa votantes. Entonces, hablar en contra del pastor de esta iglesia de 10,000 personas son la cantidad de votos que esa iglesia les pueda dar que se van a la basura. Entonces, hay una intención también de que esos amiguismos se queden y hay ocultamiento frente a los casos de abuso. Yo quiero escuchar a Nidia. ¿Qué va pensando Nidia al respecto de esta ley? ¿Qué va pensando al respecto de esta conversación? ¿A cómo se va sintiendo como sobreviviente de un pastor ah, que en este momento sigue siendo pastor? En este momento está impune. En este momento uno entra al lugar de la página de esa iglesia y el número de la iglesia sigue siendo el número del pastor, ¿no? Así es. Bueno, hay tantas cosas que han dicho con las que estoy de acuerdo. Definitivamente ese proyecto de ley sí nos da una luz de mucha esperanza, sobre todo esperanza social, puesto que digamos que las heridas que este tipo de abusos causan, ¿cierto?, en las víctimas son muy profundas, sobre todo esas heridas espirituales, donde uno tiene que empezar a trabajar tanto el volver a confiar, ¿cierto?, el volver a relajarse un poco con el tema de la autoridad y empezar o tratar de empezar a ver a Cristo en esas autoridades. Eso es supremamente complejo para una víctima. Pero resulta que eso no es complejo solamente para las víctimas, esto es complejo ya para el núcleo de la familia. Eso es un daño colateral supremamente grande, donde no solamente la víctima tiene que hacer un pare y en la mayoría de los casos como que nos aislamos un poco de estos espacios de fe porque nos cuesta mucho confiar, porque tenemos miedo, porque hay dolor todavía, sino que además son nuestras familias también las que se ven perjudicadas, ¿cierto? Entonces son nuestros hijos, son nuestros esposos o esposas, pero también son nuestros papás, pero también son nuestros hermanos, pero también son los cercanos que se dan cuenta del asunto, porque cuando nosotros empezamos, quienes denunciamos, empezamos todo este tema penal que es supremamente agotador, pues mucha gente se va a empezar a dar cuenta, ¿cierto? Por las dinámicas que nos exige la fiscalía, por las dinámicas que nos exige el proceso penal. Entonces es un daño muy, muy fuerte a la espiritualidad de la víctima y de todas las personas que nos rodean. Sin embargo, para mí, cuando yo empecé a escuchar y hacerle un poco de seguimiento a ese proyecto de ley, pues sí hay un poco de esperanza también, porque el proyecto, una de las cosas que el proyecto presenta es poder resarcir esos daños, ¿cierto? Con el reconocimiento de la verdad. Y para mí, una de las cosas fundamentales del proyecto de ley es poder identificar los patrones de abuso, que esto es muy difícil dentro de la iglesia evangélica, como lo decía Freddy. Poder identificar esos patrones de abuso es supremamente importante porque entonces empezamos y con lo que tendríamos que empezar es con el tipo de narrativas que nos encontramos en este tipo de iglesias, que gracias a Dios no son todas, pero sí hay un muy alto porcentaje en donde vemos estos tipos de violencia de género y muchos tipos de violencia. Entonces, poder empezar con la narrativa, cuáles son los tipos de discurso, como bien lo decía Freddy, de misoginia, de machismo, de en donde tú no te le puedes negar a tu esposo. Entonces resulta que encontramos violencia intrafamiliar en las familias de los feligreses, pero están supremamente apoyadas por el pastor o la pastora. Entonces es donde encontramos hombres o mujeres que violan a sus cónyuges porque no se pueden negar, porque no hay que darle lugar al diablo. Y eso está apoyado no solamente por las autoridades espirituales que son los pastores, sino que además usan la Biblia de una manera, instrumentalizan la Biblia, ¿cierto? Para generar estas dinámicas también de abuso, no solamente en los espacios de religión, sino en los espacios de los hogares, dentro de nuestros hogares. Entonces, poder tener como ese seguimiento, estoy muy de acuerdo en lo que todos han dicho de que es una muy valiosa oportunidad para poner en orden la casa. Y poner en orden la casa va desde el corazón hasta el líder más líder, pienso yo. Eso es poner orden en la casa. Y aquí no se trata de persecuciones, sino más bien de orden judicial.
que no se tiene dentro de los contextos evangélicos. Yo estaba haciéndole un poco de seguimiento también a este tema, el contexto evangélico, y yo hasta ahora no he encontrado una entidad gubernamental que diga, nosotros les hacemos supervisión, nosotros les hacemos seguimiento, hay un seguimiento interno, hay un seguimiento externo, hay una comisión o hay un lugar donde las víctimas pueden ir a denunciar a estos pastores o a estos guías espirituales. No lo hay, o yo por lo menos no lo he encontrado. Bien, Sí, sí, perdón, y ahí te interrumpo. Y lo otro es que tampoco hay un conocimiento, por ejemplo, en entidades como la Fiscalía, sobre las dinámicas de abuso de poder religioso. Es decir, no lo entienden. Yo, digamos, comparto una experiencia relativamente cercana, es que tocó hablar con la fiscal, explicarle a la fiscal cómo funciona la estructura religiosa, quién hace qué, quién, digamos, la jerarquía, de modo para que pudiera entender cómo es que se fue configurando, en ese caso, pues un presunto delito. ¿Sí? Entonces, no hay un conocimiento sobre estos asuntos y así como en Colombia nos tocó aprender y entender el conflicto armado colombiano porque tampoco sabían sobre el conflicto armado colombiano ni en el sistema jurídico, ni en las universidades, ni en ningún lugar y tuvimos que ir aprendiendo lo que ha ido ocurriendo en nuestro país para poder darle un lugar a esos hechos y asimismo entonces organizar la justicia y los procesos de reparación. En este caso es similar, es como un lenguaje desconocido, es una forma, es un desconocimiento a las dinámicas y lógicas que se dan en los contextos religiosos y por eso a veces la justicia no avanza, sino que se frena, los fiscales dicen, no, no entiendo, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué el pastor actuó así? ¿Pero tú por qué entonces seguías yendo? Entonces no comprenden esas lógicas y eso retiene y obstaculiza, genera muchas barreras en los procesos judiciales y creo que por eso también este proyecto de ley tiene ese, digamos, ese aporte que va a ayudar a que en la sociedad haya mayor conocimiento y conciencia de lo que ocurre en las estructuras religiosas. Así es. Y mira que hay algo muy importante porque no solamente los fiscales, que en este caso pues son los que llevan este tipo de casos, valga la redundancia, no solamente no tienen el conocimiento de ellos, de cómo funciona esa estructura de esos patrones de abuso, sino que dentro de la misma feligresía no hay ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, cuando yo levanto la mano y digo, venga, es que el pastor me violó, es que el pastor me toqueteó con un supuesto ungimiento, los mismos feligreses te dicen, es mentira. ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no reaccionaste? Eso no pasa así. Eso sí son ministraciones. Entonces hay muchos que afirman que sí, que esas son maneras de ministrar, que sí, que eso lo manda la Biblia a hacer, que sí, porque es el ungido de Jehová. Entonces, empezando desde el núcleo evangélico, que carece de este conocimiento, pues por supuesto que nos dan la espalda, por supuesto que nosotras somos las que los tentamos, por supuesto que nosotras somos las provocadoras, y ahora vayámonos a los entes judiciales, pues esto es supremamente revictimizador. Como lo decía Lina, yo tuve mi última entrevista con la fiscal hace unas semanas y fue una entrevista de 18 horas. Una entrevista donde uno dice, Dios mío, ¿cómo hago para explicarle a esta mujer que el Espíritu Santo le abra el entendimiento para que comprenda cómo funciona y que no fue que yo le di papaya al pastor? Porque esa es una de las cosas que nos dicen. No es que usted le dio papaya. No, es que hay un patrón de abuso que se gesta, que se estructura y que se lleva a cabo. Punto final. No hay más. Aquí la víctima simplemente es víctima y el responsable es el victimario, empezando por su posición de autoridad. Entonces, pregunto yo, ¿por qué llegar hasta estas instancias judiciales para que en las iglesias evangélicas, hablemos puntualmente de las evangélicas, pero están las mormonas, las testigos de Jehová y muchas otras denominaciones, donde no hay una ruta de prevención de abuso sexual u otros tipos de abuso? Donde no hay una ruta de activación cuando este tipo de situaciones se presentan? ¿Por qué tenemos que llegar hasta esas instancias donde se presenta un proyecto de ley y además de no solamente entender que necesitamos establecer estas rutas, que necesitamos establecer esta prevención, entonces decimos que nos están atacando? ¿Sí? Que esas son las cosas que yo no entiendo. Yo digo, ¿cómo es que estos 5 congresistas que se proclaman pro vida, que se proclaman defensores de los derechos de los niños, están queriendo silenciar el proyecto? Entonces, ¿dónde están los derechos de los niños en espacios de fe? ¿Dónde están los derechos de los niños en contextos clericales? ¿Dónde están los derechos de los niños en esas denominaciones? O sea, los derechos de los niños aplican solamente afuera
con el aborto, con la ideología de género, que eso es supremamente importante, por supuesto que sí. Pero es que los derechos de los niños están en el hogar y también están en los espacios de fe. Entonces, mira, yo he ido aquí en Cali, he tenido la oportunidad y la gran oportunidad de ir a varias iglesias a contar mi testimonio y mi historia y cómo Dios me ha ido restaurando. Pero dentro de estas iglesias, el 90% de las iglesias no cree necesario un protocolo de prevención, no cree necesario un protocolo de ruta. Y eso es supremamente grave. Eso es indignante además para la doctrina de Jesús, cuando Jesús todo el tiempo guarda la integridad del ser humano y cuando Jesús no mira los rangos. Aquí no es que si fuiste abusada por tu tío, que eso lo he escuchado mucho, no puedes ir a denunciar. Ah, pero si fuiste abusada por el líder o fuiste abusada por el pastor, lo manejamos internamente. Y entonces se va en toda la responsabilidad judicial porque hay un concilio, cuando no es el concilio el que tiene que tomar las decisiones. Es un ente judicial el que tiene que entrar a investigar y tomar las decisiones pertinentes. Y entonces aquí es donde nos encontramos pastores o líderes o guías espirituales abusadores como mi victimario, que siguen siendo pastores, que siguen dando su número personal para contacto directo con los feligreses, para consejería, y que además sigue teniendo contacto con niños, jóvenes, adolescentes y aún adultos dentro de estos espacios de fe. Entonces esto sí, como lo decía Frey, definitivamente es una oportunidad y todo aquel que está con miedo, diría yo, ¿por qué estamos con miedo? Hago la misma pregunta que hace Fred. ¿Será que todos o muchos de los que están con miedo van a salir salpicados si este proyecto de ley se aprueba? ¿Será que eso va a pasar? ¿Por qué estamos, en vez de ver una gran oportunidad para seguir sanando, ¿cierto?, esas heridas de iglesia, lo estamos viendo como un ataque? Eso es absolutamente incoherente. Primero está los intereses institucionales. Eso es lo que yo veo. Hay intereses institucionales por encima de la integridad del alma, del corazón de las personas, no solamente víctimas, sino aquellos feligreses que todavía no han sido víctimas, pero que siguen en esos espacios. Sí, te iba a decir, Teo, y Nidia, siguiendo como en la línea de lo que plantea Nidia y volviendo al proyecto de ley, el artículo 2 en el numeral 9 pone sobre la mesa algo muy concreto y es la responsabilidad institucional y rendición de cuentas. O sea, ¿en qué momento la iglesia evangélica, que es a la que conocemos un poco más, ha hecho ese ejercicio de entender su responsabilidad institucional? ¿En qué momento las iglesias evangélicas, sé que algunas lo hacen, pero algunas son pocas, muy pocas, puedo contarlas con mi mano, ¿sí? Que rinden cuentas anuales del manejo financiero? Ahora pensarse en rendir cuentas por casos de este tipo, ¿sí? Y me encanta que el proyecto lo pone así, en el artículo 2, numeral 9, las entidades religiosas y sus representantes deben colaborar activamente y abstenerse de cualquier forma de encubrimiento y asumir las reparaciones a que haya lugar. En lugar de sacar todo ese grupo en lugar de sacar todo ese grupo de abogados, ¿no? Porque es que las iglesias que tienen músculo financiero, lo que hacen en lugar de buscar acoger a la víctima, sacan ese pool de abogados que cualquier multinacional envidiaría, ¿sí? Me hace recordar al señor Burns en Los Simpson cuando alguien va a intentarle hacer algo que saca todo ese grupo de abogados mostrando su poder, ¿sí? Entonces yo lo que veo es que cualquier congregación evangélica o la que quiera ser o institucionalizarse como iglesia en el Ministerio del Interior debería asumir también una responsabilidad. No solo derechos, deben haber unos deberes muy concretos que una responsabilidad institucional. ¿Sí? Aquí se expiden permisos para abrir iglesia de una manera que tendríamos que mirar cómo se está dando, que lo hace el Ministerio del Interior, cómo el Ministerio del Interior está haciendo esas habilitaciones de las iglesias, hasta qué momento están presentando también sus responsabilidades. Eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa, la responsabilidad que tienen las instituciones y también una de las responsabilidades es la rendición de cuentas. Aquí
En Colombia no se ve mucho. Recuerdo que hay una organización en los Estados Unidos que de manera voluntaria las organizaciones cristianas evangélicas presentan sus estados contables anualmente. ¿Qué pasaría si esto ocurriera en Colombia? ¿Sí? Y además les dan calificación. Tomás, Lina y Nidia, en Estados Unidos, hablando de otro tema, que es el financiero, que eso es otro tema, pero también sería interesante conocer la verdad de muchas cosas de estas. Pero Estados Unidos, de manera voluntaria, las organizaciones cristianas presentan su contabilidad, esta organización evalúa esa contabilidad y le da una calificación para que sus feligreses vean cómo se manejan los recursos a la comunidad a la que asisten. Si presento yo un proyecto de ese tipo, yo sería, mejor dicho, si pudieran excomulgarme de las iglesias evangélicas, lo harían, ¿sí? Pero es la búsqueda de la verdad, o sea, eso es un principio sine qua non de la fe cristiana, la verdad. O sea, ¿por qué nos queremos ocultar algo como es la verdad? ¿Sí? Yo ahí te tengo una pregunta, Freddy, en relación a lo que justamente estás tocando, y es que el proyecto habla de una reparación, entre las 6 formas de reparación que plantea, económica, ¿sí? Que tiene que ver con indemnizaciones, con, digamos, brindar alguna compensación económica. Yo pensaría, por ejemplo, cuántas víctimas no han, digamos, hecho gastos en pago de psicólogos, en pago de abogados, en pago de tantas cosas. No sé si este es el punto álgido que pronto algunos miran y por lo cual no quieren que se dé porque saben que se va a tocar los bolsillos de las iglesias o de los pastores que tienen grandes sumas de riqueza. Yo creo que eh, lamentablemente no solo es el tema económico, sino la imagen, ¿no? Muchas comunidades consideran que su imagen sería muy afectada, o muchas, no sé en contextos evangélicos, no conozco detalles, pero en la Iglesia Católica se han puesto sobre la mesa, acorde a noticias que han salido, que pagan es por silencio, ¿sí? O sea, no pagan para indemnizar a la víctima por lo sucedido, sino por el silencio. ¿Sí? En las iglesias evangélicas no sé hasta qué punto han ocurrido casos de ese tipo, pero la indemnización termina siendo una manera reparadora, pero yo creo que las víctimas más que en la indemnización, y me corregirá pues quien menos hoy nos acompaña que ha sido víctima, el tema financiero sí es importante, pero lo más importante es la verdad, la reparación, ¿sí? Obviamente se incurren en unos gastos. Yo creo que eso termina siendo algo que preocupa, pero para muchas congregaciones termina siendo no tan complejo, ¿sabes? O sea, si supiéramos el manejo de dinero que tienen muchas iglesias evangélicas, nos sorprendería, o sea, nos sorprendería la manera en que el número de dinero que se maneja en muchas iglesias, no todas, como bien lo ha repetido Teo, pero posiblemente sea una, ¿sí? Entonces, intentarán decir que muchos se van a hacer pasar por víctimas, en fin, se podrían salir un montón de excusas que no tienen, no al lugar, no tienen asidero en ninguna parte. Pero todo ejercicio de reparación tiene que ver una reparación también emocional, hasta donde se ve el alcance, del buen nombre, y efectivamente está lo financiero. Ellos, todas las comunidades deben entender, eso hace parte de la responsabilidad, Lina, o sea, todos deben entender que las congregaciones tienen una responsabilidad con los feligreses que llegan. Y los devotos no son votos. Alguna vez escuché un pastor decir eso, no digo el nombre, si no terminó demandado, pero los devotos no son votos, son personas, no son números. Entonces, el problema es que muchas congregaciones han visto números. Entonces, cuando se ve un caso de abuso, lo ven como un número, no le prestan la atención, no dignifica a la persona. Entonces, aún el tema financiero para muchas comunidades dice, ¿quién? Ni siquiera reparan. Recuerden, ya la experiencia de la iglesia católica en algunos casos, que no lo digo yo, o sea, ahí visto en noticias, y es que buscan pagar silencio. Y las víctimas deben entender que su lucha también supera eso, y estoy seguro que lo tienen muchas de ellas claro.
no es el tema económico. Realmente la reparación es un tema de dignidad, y eso es más valioso a veces que el mismo recurso. Sí se pueden asustar, posiblemente sí, pero te aseguro, Lina, que el caballito de batalla va a ser el cuento de la libertad religiosa. O sea, mira, es que puedo escribir en piedra y no se voy a ver si no me va a equivocar. Claro, y yo creo que, perdón, este proyecto de ley podría abrir otras, digamos, otras demandas hacia las congregaciones, como lo que tú estás diciendo, que presenten sus estados económicos o que si pueden, digamos, este proyecto de ley abre un montón de discusiones también que pueden generar angustia. Y ahorita que tú decías, rendición de cuentas es un término que dentro de las iglesias, de hecho, se utiliza mucho y es una manera de manipular. Rendir cuentas en muchas congregaciones es cuéntame en detalle todo lo de tu vida privada, de tu economía, de tu vida sexual, de todo para saber cómo controlarte, ¿sí? Pero las iglesias muchas veces no quieren rendir cuentas, por ejemplo, en cosas como los estados financieros, ¿sí? Y entonces como una paradoja allí de su forma de comportamiento. Y algo que quiero destacar y que sé que es lo que a muchas sobrevivientes y víctimas, porque las he atendido, necesitan es la reparación psicosocial, el acompañamiento y esa reparación también simbólica de que la sociedad se dé cuenta de que eso que ellas dicen es cierto y que reconocen ese dolor y ese sufrimiento por el que pasaron. Tomás, creo que ibas a decir algo. Yo quiero que es importante decir que no son todas, pero también es importante reconocer que son tantas que sí es importante dentro de representantes políticos de un estado levantar una ley o un proyecto de ley en el que se busca mostrar la verdad al respecto de los abusos dentro de los espacios de fe. Es un asunto de, am, sí, no todas las iglesias, sí, no todos los pastores, pero ese no todos no significa em, que no sean muchos y que no se haya generalizado y que no se hayan normalizado discursos dentro de los que se hace factible, fácil, a que se desemboque en los abusos dentro de los espacios de fe, todos los tipos de abuso, porque nosotros nos hemos concentrado en los más grandes, porque es que ese es como el, wow, esto nunca debió llegar aquí, pero antes de llegar ahí pasó por abusos espirituales, abusos de autoridad, abusos emocionales, abusos psicológicos y se va normalizando el hecho de que esos abusos lleguen al abuso sexual, ¿no? Entonces, sí, no son muchos, que yo lo he venido repitiendo por algunos mensajitos que nos dejan, es que no, perdón, no son todos, que es que no son todos, es que no puede generalizar, es que no. La generalización es un lenguaje válido, uno puede generalizar y, como decían los abuelos, al que le caiga el guante, que se lo chante, ah, pero no es el otro panorama, donde decimos, no son todas, pero son unas cuantas. No, no son todas y son tantas que se hace necesario dentro de los estados hacer proyectos de leyes que se buscan convertir en ley, que regulen el hecho de que están sucediendo mucho dentro de los espacios de la fe. Yo quiero escuchar a Lina específicamente al respecto de cómo esto que se está planteando ocurre en la psique, en las emociones, cómo esto funciona como un acto de reparación. ¿Funciona como un acto de reparación el hecho de que el Estado esté regulando los abusos dentro de los espacios de fe? No, no es una reparación perfecta, obviamente, como no hay justicia perfecta, como no hay paz perfecta, esa solamente proviene de Dios. Pero sí es un bálsamo, ¿sí? Sí es un bálsamo, este tipo de propuestas de reparación, de esclarecimiento primero de la verdad, porque esa es la lucha al inicio, cuando hombres y mujeres rompen el silencio de que me crean, de que se den cuenta que esto es verdad, porque pues todavía tenemos discursos y narrativas donde dicen que la Segunda Guerra Mundial y todos los campos de concentración pues nunca pasaron, tenemos esos discursos hoy, ¿sí? Negando esa verdad pues como tan evidente. Entonces, si eso todavía se está revisando y todavía se pone en duda, imagínense
tantas dudas en las que se pone la narrativa de las víctimas y sobrevivientes de diferentes tipos de abusos en los contextos eclesiales. Entonces, primero, sí es un bálsamo porque mi palabra va a tener un lugar y un lugar donde se va a reconocer como una verdad, ¿sí? Y eso ya es sanador, ya es liberador. Y lo segundo es los procesos de reparación, que hay reparación, aquí he mencionado como hay una, pero el proyecto plantea también una reparación en temas de salud, en temas de como de rehabilitación social, porque, y lo hablábamos en uno de los episodios con Fares, Tomás, que muchas personas salen de las congregaciones víctimas de estas dinámicas abusivas y no saben otra cosa que ser líder, ¿sí? O que ser feligrés, o que servir en la iglesia y no saben trabajar en otra cosa, no se prepararon. De hecho, muchos de ellos, presionados por los líderes, no estudiaron en universidades pudiendo tener la oportunidad. Entonces, no se saben ubicar y he tenido esos consultantes laboralmente o no saben emprender, ¿sí? Porque todas esas dinámicas de años y a veces décadas los dejó sin una serie de competencias sociales para vivir la vida cotidiana como la vida laboral. Entonces, esos procesos de rehabilitación también van a ser muy sanadores en esa medida. Y la atención psicosocial me parece fundamental, así como la reparación simbólica, ¿sí? Es ese asunto de que hayan actos de memoria, actos de reconocimiento, actos donde colectivamente le damos la palabra a quienes tantos años y por tantas décadas fueron silenciados, es sanador. Pero además creo que la fe, que lo hemos dicho aquí, la fe como una experiencia colectiva, también es sanadora en esa medida, porque durante mucho tiempo las víctimas y sobrevivientes y los que fueron víctimas siendo menor de edad vivieron esto en profundo silencio, a solas, sufriendo esto a solas. Cuando ya se cobija, cuando hay un abrazo colectivo, cuando hay una sociedad que acoge a quienes han pasado por estas experiencias, eso va sanando, eso va reparando, me va dando un lugar distinto en la sociedad, en el mundo. Y además empiezo a pensarme la fe también desde esa experiencia reparadora y sanadora. Es decir, las víctimas las víctimas que continúan queriendo caminar de la mano de Jesús, van a vivir en concreto esa fe de caminar con mis hermanos y mis hermanas que me acompañan en esta experiencia. Entonces, por supuesto que tiene un impacto fundamental en la, digamos, en las dinámicas psicológicas, mentales de las víctimas, que por eso es que, y bien lo decía ahorita Freddy, lo que a veces menos piden es el dinero, ¿sí? Lo que menos le interesa es el dinero, es lo último en lo que a veces se piensa. Pero todos estos engranajes que se plantean en el proyecto, creo que tenemos que revisarlos. Sería muy chévere luego en otro episodio revisar cada una de esas dinámicas de reparación, a ver si falta algo que que de pronto el proyecto no reconoce. Por ejemplo, dentro de las formas de reparación, por supuesto, porque es un tema más político, no se habla de un acompañamiento pastoral o un acompañamiento espiritual para quienes lo pidan, por ejemplo, ¿sí? Ese tema no está allí. Y sería interesante como generar discusión alrededor de eso, porque muchas personas sí están interesadas en reincorporarse institucionalmente al cristianismo, a volver a congregarse, pero tienen mucho miedo de qué iglesias son las que les van a recibir. Entonces, por eso sí me parecería muy bello ese otro elemento para que también haya digamos, esa pieza que para algunas personas es fundamental dentro de su proceso de reparación y sanación. Oye, me encanta eso porque es pensarse en comunidades sanadoras, restauradoras. Eso parecería maravilloso poderlo integrar. Quiero decir dos cositas que creo que se me han escapado. Una es el hecho ahora que tú decías que se hacen comentarios en que no se puede generalizar. Sería interesante que las personas reflexionaran más de lo que nosotros decimos es que está ocurriendo en el interior de la comunidad en la que yo asisto. O sea, yo cómo me evalúo y cómo hago parte de un ejercicio reflexivo en la comunidad a la cual yo asisto, ¿sí? Más allá de pretender que yo soy un defensor de la fe y de la espiritualidad y lo que están diciendo estas personas aquí va en contra, no, más bien evalúe decir cómo está mi comunidad, qué está ocurriendo entre comunidad, qué tipo de liderazgos están
exaltando en mi comunidad y qué tipo de afectación eso puede tener. Yo creo que el ejercicio, porque esto no se trata de atacar, sino de hacer una apuesta reflexiva dentro de nuestras comunidades de fe. Y lo otro también que es importante poner sobre la mesa, que puede ser homologado, es que si bien hablamos de comunidades evangélicas y católicas, esto sucede también en grupos que hacen yoga, meditación, Reiki, en todos los contextos religiosos de distintos tipos de creencias suele suceder. Lo hemos visto también en movimientos sectarios en el hinduismo, en el budismo, aún en grupos que hacen deportes y que también tienen una connotación espiritual o religiosa, ha ocurrido, ¿sí? Hay una serie que me encanta, Teo, y yo no sé si ustedes la han podido ver o si la han nombrado, que se llama Por Mandato del Cielo. Por Mandato del Cielo es una serie fascinante que pone sobre la mesa que ocurrieron dentro de la comunidad mormona hace algunos años y pone sobre la mesa la lucha de un creyente que está viendo los abusos, que está viendo lo que está ocurriendo. Y esa tensión entre mis líderes religiosos están permitiendo eso y yo qué hago. O sea, se ve esa tensión entre mi fe y mi espiritualidad siendo confrontada y la búsqueda de la verdad, porque el personaje principal es el comandante de policía del pueblo donde está viendo eso. Entonces, él tiene que buscar la verdad, pero la verdad lo está llevando a que hay un encubrimiento por parte de los líderes religiosos que han acompañado a su familia durante años. Entonces es interesante y la recomiendo de pronto también para que puedan ver esa tensión que ha ocurrido y también ver cómo toda la parte institucional, en lugar de ayudar a este comandante, termina, es un tema policíaco, pero en un contexto de un hecho que ocurrió en los Estados Unidos hace algunos años y creo que podría valer la pena utilizarlo como una herramienta reflexiva. Y lo otro también creo que es valioso poner sobre la mesa es el hecho de cómo dentro de la misma iglesia evangélica pueden existir pares que permitan ese ejercicio de rendición de cuentos o regulación. O sea, no solo la iglesia internamente, sino unos pares externos que pudieran hacer esos ejercicios de evaluación, ¿sí? Ah, existen comisiones o confederaciones evangélicas que lamentablemente no han cumplido, a mi modo de ver, una función clara frente a los hechos que han ocurrido, ni siquiera comunicaciones concretas de rechazo a hechos que han ocurrido entre la iglesia evangélica. Ellos deberían entender que la búsqueda de la verdad es un principio fundamental, pero sobre todo generar comisiones. Se crean comisiones de todo, ¿no? Comisión de educación, comisión de no sé qué. Tiene una comisión de la verdad dentro del mundo evangélico. Pudiera surgir del mismo mundo evangélico, pudiera tener unos varios y que se pueda evaluar y que hubiera unos expertos que no necesariamente tienen que ser religiosos, a los cuales pudiera también la gente acudir y apoyarse con este ejercicio que va a hacer. Yo les soy sincero, este proyecto de ley seguramente no, si logra tener un debate, un gran avance, pero no lo veo viable en esta legislatura. Y qué bueno que los votantes cristianos evangélicos, la primera pregunta cuando asistan a alguna reunión política de su líder pastor religioso, ahora futuro congresista, pregúntenle, ¿usted apoyaría una ley para buscar la verdad dentro de las comunidades evangélicas? Si su respuesta de su candidato es no, busque otro candidato. Creo que no es, o sea, no debería ser. Deberíamos buscar personas que ahora que tenemos este ejercicio, por más críticas que uno pueda tener de la democracia, pero este ejercicio es interesante, poder yo dar un voto a una persona que posiblemente va a generar un apoyo a un proyecto que eso. Yo llamaría a todos a decir, ahora que vienen elecciones, pregúntele a su candidato. Ya, pregúntele a su candidato si apoyaría un proyecto como este. O sea, póngale sobre el mundo y tome decisiones también con todos los elementos para tomar la mejor decisión aún en épocas electorales. Y esto sería un buen proyecto para apoyar de cualquier congresista que dice profesar la fe cristiana.
Muchas gracias, Freddy. Esta conversación ha sido muy interesante. Se nos ha ido como fluida, sin sentir el tiempo, pero el tiempo se va yendo. Yo quisiera, yo quisiera como buscar conclusiones de la conversación. Esto es un primer acercamiento a este proyecto de ley. Queremos hacer más acercamientos a este proyecto de ley, tener más invitados e invitadas alrededor de lo que está ocurriendo en Colombia con este proyecto de ley. Mi conclusión personal es, uno, es tan grave lo que está pasando que se pone en el plano político. Es tan grande lo que está ocurriendo que es necesario que un Estado busque formas de regulación frente a lo mucho que está ocurriendo, ¿no? Pero también una conclusión que puedo plantear, que puedo proponer, es que hay esperanza. El tema está sobre la mesa, se está poniendo en discusión. Nos ha traído el tema a esta mesa segura, a este episodio, a hablar sobre un proyecto de ley del Estado colombiano en el que se busca regular los abusos dentro de los espacios de fe. Hay esperanza, hay una conversación que inicia y que pues no sabemos a dónde va a llegar, como decía Freddy, no sabemos en qué momento va a lograr pasar, si es que pasa, pero nos permite la conversación, nos permite hablar al respecto y nos permite caer en la cuenta. Es un tema importante. No sé si cada uno, cada una quiere plantear alguna conclusión antes de despedirnos del episodio. Pues de mi parte es nuevamente decir, es un hito este proyecto de ley, o sea, que ya lo tengamos es muy valioso eh, para todas las personas que han sobrevivido al fenómeno del abuso espiritual. Eh, y creo que necesitamos como organizaciones civiles, como congregaciones que buscan que las iglesias sean espacios seguros, mantener esta discusión. Es decir, así el proyecto de ley pase o pase no sé en cuánto tiempo, estar allí muy preparados para realmente poder ser de apoyo en el ejercicio o en la ejecución de un proyecto como este. Creo que es un llamado también a continuar, a no desistir y que como la red que somos, la red colombiana en contra de los abusos en espacios de fe, ese es un llamado también para nosotros para mantenernos muy vigilantes, muy atentos a todo esto que está ocurriendo en el mover político de nuestro país, que nos convoca y que nos obliga también a estar y nos compromete a estar cada vez más preparados, más atentos, acompañando a las víctimas, escuchándolas. Entonces creo que eso es lo que me produce un proyecto como eso, como están pasando cosas y hay que estar preparados para cuando esto se materialice, se concrete, cuando esto realmente empiece a dar sus frutos. Bueno, varias conclusiones tengo yo. La primera es que definitivamente hay esperanza. En este mundo tan caótico en muchas áreas de nuestra vida, especialmente ahora en la parte política, en la parte del gobierno, donde hay tanto caos, donde hay tanta confusión, pues evidentemente las personas buscamos esos espacios, ¿cierto? Donde podamos recibir un poco de consuelo, un poco de, wow, vengo y dejo mis cargas aquí, o por lo menos tratar de tener o por lo menos tratar de tener una precaución a nivel de salud mental. Encontrarnos que estos espacios de fe en su gran mayoría no son tan seguros, pues un proyecto de ley como este definitivamente abre toda la esperanza, no solamente en la parte de cuidado y seguridad, ¿verdad? Para los feligreses o de reparación para quienes ya hemos sido víctimas, sino porque es una gran oportunidad para nosotros también reflexionar y sentarnos a meditar cuál es la doctrina cristocéntrica que estamos llevando en nuestros espacios de fe o que se está predicando, ¿sí? ¿Realmente es la de Cristo? ¿Realmente es la que salvaguarda la integridad de la persona? ¿O es la que busca la institución por encima de todas las situaciones? ¿No? Lo digo porque cuando yo fui a hacer mi denuncia, lo primero que me dijeron fue: tienes que denunciar a Pepito como Pepito y no como pastor. Y a mí eso me dejó, eso me creó como un choque ahí, porque yo dije,
Pero ¿cómo no lo va a denunciar como pastor si fue bajo su investidura de pastor que cometió los delitos? Yo no puedo hacer eso, yo no puedo separar las dos cosas. Entonces, encontrarte con este tipo de narrativas, pues wow, lo deja uno sorprendido. Uno dice, definitivamente esta no es la narrativa cristocéntrica, definitivamente esto no es lo que plantea la Biblia, quienes nos movemos y leemos las escrituras, ¿no? Y la segunda conclusión es que definitivamente tenemos que tener rutas de prevención y tenemos que tener rutas de activación máxime si el abusador o el delincuente es el pastor o el líder espiritual. Hay que tenerlas sí o sí, para ellos, para los feligreses, para el esposo, para quien sea, pero hay que tenerlas, porque es que nosotros no podemos estar predicando del amor y del perdón y de los cambios y de las transformaciones cuando esta parte social que es tan importante la estamos dejando a un lado. Cuando esta parte social que es tan relevante no la estamos nutriendo. Entonces es donde nos encontramos espacios de fe donde ni siquiera se socializa que el pastor no debe dar consejería a solas con una mujer en un cuarto encerrado donde no hay visibilidad. ¿Sí? Entonces alguien me decía, ay no, pero es que eso es de lógica. No, no es de lógica, porque si no te lo socializan, te pasa y ni cuenta te das que te pasa. Cuando tú caes en cuenta, ya saliste de la oficina, ya estuviste 3 horas con el pastor, nadie te dio, nadie se dio cuenta, nadie supo con quién estabas, nadie supo qué hablaron, nadie supo qué hizo el pastor. Entonces, como no hay una socialización de este tipo de prevención que uno diría son cosas, caramba, que sentido común, pues resulta que no es de tan sentido común, porque no se socializan, entonces en nuestra mente el cerebro no está alerta para detectar esos momentos. Exactamente. Entonces, buscamos siempre preparar la gente que viene de afuera, ¿cierto? Repararla. Entonces, fuiste abusada, vives violencia intrafamiliar, el conflicto armado, aquí te vamos a reparar, aquí te vamos a consolar. Pero, ¿qué pasa con los que están adentro? Reparamos los que vienen de afuera, pero ¿qué pasa con los que están adentro? No hay, de verdad que no hay una reparación integral en la iglesia o en estas mayorías pues de iglesias que, repetimos, no son todas, gracias a Dios, no son todas. Aquí en Cali yo me he encontrado con tres puntualmente que tienen sus rutas de prevención, que dentro de sus manuales de convivencias internos, uno de ellos es dar aviso a las autoridades si algo de esto llega a pasar, y esa es otra sorpresa que yo me he llevado, que la mayoría de las iglesias ni siquiera tienen un manual interno, por Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? Si no cuidamos los de dentro, ¿cómo vamos a pretender cuidar los de afuera? Es una magnífica oportunidad, sea que se avale el proyecto de ley, sea que se promueva, que no, es una magnífica oportunidad para nosotros entrar en orden y para revisar realmente qué tan cristocéntricos y qué tan bíblicos estamos siendo a la hora de actuar, no de hablar, sino de actuar. Wow, yo primero agradecerles por la invitación, espero que no sea la última. Me encantan estos espacios. La palabra fe, como bien sabes, viene de pistis, que es confianza. Y por eso lo veo como algo sagrado, porque una persona que llega a una comunidad de fe no solamente está dando un paso de confianza a Dios, sino la persona que aparenta representar a Dios en esa comunidad. Y por eso es sagrado, por eso hay que protegerla. O sea, lo que se está planteando es la búsqueda de mejorar y las condiciones en las que una persona puede ir tranquilamente a vivir y a expresar su fe en una comunidad. Entonces creo que aquellos que nos ven, especialmente personas que aún se meten a ver estas conversaciones para criticarla, tenga el ejercicio reflexivo de ver que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. O sea, lo que se está planteando es visibilizar una realidad que no se puede ocultar. Entonces mi reflexión aquí es, más allá si el proyecto pasa o no, veremos que ya sea, como bien decían hace un momento, ya sea ahora, cuando sea. No, nuestro trabajo, creo que ahora aquellos que venimos haciendo reflexiones al respecto es busquemos generar espacios seguros para las personas que creen y busquemos nosotros también ser el canal para aquellos que han sido víctimas de este tipo
de violencia y decirles a aquellos que no están solos, que existen personas que también han sido afectadas y que hoy están restaurando y recuperando su vida. Y busquemos también de manera honesta poder decirle a los líderes religiosos de todas estas congregaciones por qué temer a algo que busca proteger a las personas por las cuales Jesús dio su vida misma. O sea, el esfuerzo que hagamos de protección a esas personas que Dios las ama con todo su corazón debe ser un anhelo y un deseo de cualquier líder honesto en su ejercicio de fe y de enseñanza. Entonces, queda mucho por hacer aún. Seguiremos haciendo las reflexiones a donde Dios nos lleve y esperamos que sea este proyecto de ley o sea la manera en que se pueda dar o la manera que podamos construir, logremos tener esa verdad que nos va a hacer libres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Nidia. Lina, qué genial esta conversación, qué alegría comenzar. Am, es una semillita, ¿no? Como todas las grandes cosas que ocurren en el mundo, en la vida, es una semillita que empieza y es un proceso que se sigue dando, que se da paso a paso, día a día, experiencia a experiencia, intento tras intento. Este es un intento, posiblemente vienen otros y como red vamos a estar muy pendientes en dar nuestros pasos en medio de los pasos que se están planteando en Colombia. Y seguimos. Esta es la Red Colombiana contra el Abuso en Espacios de Fe a través del podcast Mesa Segura. Abrazo gigante.